Gobernador, muchísimas gracias. Aquí estamos desde Asunción. Esta es una entrevista postergada. Ya creemos que está usted muy bien de salud, lo estamos viendo y entonces le agradecemos su tiempo para Asunción, Paraguay. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, ahora mejor, ya sin la COVID, pero 10 días de isolamiento en mi casa. Pero mis saludos a usted, Menke, a Oscar y Fito, que están ahora en la entrevista, y a todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, yo quiero comentar que João, me tomo la libertad, gobernador, de tutearlo. João es periodista. Sí, sí. Y entonces entiende este oficio de poder plantear algunas preguntas en concreto, sobre todo porque es un gobernador de una de las ciudades más populosas del mundo. Creo que la última encuesta, si mal no recuerdo, de estadística y censo en el Brasil, ustedes tienen una población de algo así como 46 a 47 millones de habitantes, gobernador, ¿no? Perfecto, Menke. Son a este momento 46 millones de personas que viven acá en el estado de São Paulo, el estado más populoso de Brasil, y que tiene también 36% de toda la economía del país acá ubicada en el estado de São Paulo. Bueno, le agradecemos su tiempo, a su equipo, a su gente que tuvo la paciencia de atendernos, porque claro, lo que les pasa a ustedes, las posibilidades que ustedes tienen de desarrollar, por ejemplo, una vacuna, claro que nos toca de cerca, porque creo que en entrevistas anteriores con otros medios en América del Sur, en el continente, ya habló de la posibilidad de una vacuna contra COVID para noviembre inclusive, y que a partir de la producción, obviamente, primero para ustedes, para los brasileños, para los paulistas, también podría tocarnos a nosotros inmediatamente. ¿Puede contarnos cómo es el tema del desarrollo de la vacuna en el estado de São Paulo a que usted hace referencia? Sí, Menke, estamos desarrollando la vacuna del Instituto Butantan. Es un instituto científico que tiene 119 años acá en Brasil y su sede es acá en São Paulo, el control del gobierno del estado, en asociación con Vacinovac, que es lo más grande laboratorio privado de China. Entonces estamos juntos en desarrollo de esta vacuna que se llama Coronavac. Está en este momento en la tercera fase de testes acá en Brasil. Lo testamos en este momento con 9.000 voluntarios, todos médicos, en São Paulo, Rio Grande del Sur, en Paraná, Rio de Janeiro, Brasilia y Minas Gerais. La tercera fase termina en octubre, al final de octubre. Tenemos ya los resultados listos en comienzo de noviembre. Después tenemos que aguardar la aprobación de la agencia reguladora de la salud pública aquí en Brasil, que se llama Anvisa. Creemos que ya en noviembre tenemos, si todo lo sucede bien, evidentemente, lo tenemos la aprobación. Y en diciembre ya lo tenemos aquí, el primer lote con 45 millones de vacunas listas para la aplicación en los brasileños acá de São Paulo. Después tenemos más 15 millones el inicio del próximo año. Y después estamos trabajando, además, como dijiste muy bien, para triplicar la producción de la vacuna acá en el Instituto Butantan. Y tenemos capacidad de atender Brasil y además también los países hermanos aquí de América del Sur, incluso Paraguay. Gobernador, antes obviamente todavía no están los resultados finales, digamos, porque están, como decía muy bien, en la fase 3, con unas 9.000 personas, todos médicos, nos acotaba también que están siendo inoculados con esta vacuna, pero ¿cuáles serían los resultados preliminares o los primeros resultados en cuanto a eficacia de la vacuna, ¿verdad? Hasta qué punto está generando anticuerpos y también la seguridad que está dando esta vacuna en estas personas que están ya siendo inoculadas? Buena demanda, una buena pregunta. Hasta este momento, todo sucediendo muchísimo bien. Los reports son hechos diariamente por los médicos. Esta es la razón habíamos hecho esta tercera fase exclusivamente con médicos y paramédicos para tenermos con mucha precisión la reacción a la vacuna. Los que fueron inoculados con la vacuna y también a aquellos que
tienen el plasma, como lo sabe probablemente. Pero hasta este momento, sin registro de cualquier situación diversa que pudiese merecer una atención particular o un estudio de la vacuna, de los efectos colaterales de la vacuna. Y además, la Organización Mundial de Salud ha emitido un boletín hace 2 semanas diciendo que la CoronaVac, la vacuna contra la COVID, es las más promisoras vacunas del mundo. Ha dicho la Organización Mundial de Salud que es una de las 5 más promisoras vacunas del mundo a este momento en la tercera y última fase de testaje con médicos en el caso de Brasil, pero también a otras vacunas en testes en partes del mundo, incluso acá en Brasil. Gobernador, Fito Cabral le saluda. Quería preguntarle cuántas dosis requiere esta vacuna, cuántas aplicaciones requiere esta vacuna y si ustedes manejan un costo, ¿cuánto costaría esta vacuna después para, digamos, el resto del público? Fito, son 2 vacunas en el plazo de 2 semanas, 14 días la primera aplicación, después 2 semanas la segunda aplicación. Son dos veces la aplicación de la vacuna por persona. El costo no está todavía firmado con los chinos, pero la estimativa que a este momento tenemos cerca de $4 la vacuna. Ya. La dosis de la vacuna. Sí. Usted decía, gobernador, que serían 2 dosis entonces. Se aplica una dosis y a los 14 días o las 2 semanas la siguiente dosis. Estas 2 dosis, ¿qué efectividad tendrían en el tiempo? Digamos, ¿serían 2 dosis cada año o eso todavía no pueden determinar? Cada año. Y muy probablemente por todos los años en el futuro hasta que tengamos una vacuna permanente para siempre. Pero como las otras vacunas que tenemos acá, también ustedes tienen en Paraguay, donde hacemos una vez al año la inmunización de la población. Tenemos todos nosotros que convivir con esto desde ahora, desde el momento de la vacuna lista para su inmunización para todos los demás años. Además, esta es la salvación definitiva. El nuevo es tenermos la vacuna. El tiempo nuevo es tener la vacuna, la inmunización con la vacuna. Esta es la gran esperanza que todos nosotros tenemos con esta vacuna y con otras también. Nosotros no nos colocamos contra otras vacunas. Hay una vacuna también de Oxford, inglesa, hay una vacuna, 2 vacunas americanas que están en teste en ese momento, siendo eficaces. Podemos tener acá en Brasil, así como los demás países de Sudamérica, 2, 3, hasta 4 vacunas diversas, no para se complementar, pero sí para tener una cantidad más fuerte, más grande, para atender a toda la población sudamericana y quizá latinoamericana. Gobernador, mientras no tengamos la vacuna, lo que nos dicen los médicos en el mundo entero es que debemos tomar las medidas preventivas, la distancia, el uso de tapabocas, el lavado de manos. Y ustedes fueron quizás el primer estado en Brasil que tomó una medida muy dura de cuarentena contra lo que planteaba el gobierno central. ¿Cómo llevan esa relación en cuanto a políticas de salud con lo que plantea el Poder Ejecutivo en Brasil, que a veces... El gobierno federal. El gobierno federal, que es contrario a lo que ustedes están haciendo a veces. Verdad. Lamento tener que decir que esta es la verdad. Fuimos el primer estado de Brasil, juntamente con Río de Janeiro, a hacer las medidas de la cuarentena acá, exigiendo el isolamiento de la población y el funcionamiento apenas del comercio esencial. Pero esto fue definitivamente la medida más acertada, correcta y con bases en la ciencia. Acá, cuando tuvimos en São Paulo el primer caso de la COVID, en 26 de febrero, por la mañana, a las 10 de la mañana, el primer caso positivo,
de la COVID. A las 5 de la tarde ya teríamos el Comité de Salud con 10 cientistas, ahora tenemos 20 en este comité, para orientar todo el trabajo del gobierno del Estado de São Paulo. Aquí no tomamos decisiones por política, por presiones, por voluntad del gobernador o por presión del gobierno federal. Tomamos las medidas que la medicina, que la ciencia nos orienta para hacer. Y fue lo que hicimos. Acá es obligatorio el uso del taparrostro, el distanciamiento social en las calles, en el transporte, además del uso constante de álcool en gel y otras medidas sanitarias también. Y acá no somos negacionistas, como es lamentablemente el presidente Bolsonaro. De hecho, ustedes saben bien, meses atrás que el coronavirus era una pequeña gripe, era un resfriado, o sea, algo pequeño que las personas no precisaban se preocupar. Y lo opuesto sucedió. Hoy Brasil tiene más de 124.000 personas muertas, 3.900.000 personas infectadas. O sea, la más grave crisis de salud de Brasil como del mundo. Tenemos 216 países del mundo en este momento con el enfrentamiento de la COVID. Pero São Paulo y otros estados también, siendo justo, adotaron medidas restrictivas y medidas de cuarentena, contrariando la posición del presidente de Brasil, lo que lamento muchísimo. Lo que me gustaría era tener en ese momento un líder para proteger los brasileños, proteger los que viven aquí en Brasil, sean brasileños o no, y adoptar las medidas correctas, pero no fue lo que sucedió. Gobernador, volviendo al tema de la vacuna, ¿qué nivel de negociación o planteamiento desde Paraguay se podría hacer para que nuestro país, llegado el caso, estoy hablando porque el gobierno en Paraguay tendrá que tomar esa iniciativa, pero ¿qué tendría que hacerse para poder estar conectados al resultado de la vacuna en São Paulo y acceder a un cupo, digamos, a un lote de esa vacuna en el futuro? ¿Tiene que ser una negociación del gobierno de Paraguay con usted ahí, con el gobierno de São Paulo? Sí. Con el gobierno de São Paulo, bajo el Instituto Butantan, que es una fundación, como dicho, sob control del gobierno de São Paulo. Tenemos incluso yo una relación con el presidente Mário Abdo muy buena. Nos conocemos en Davos, en World Economic Forum hace 2 años, 2 veces, 2 encuentros. Tenemos una buena relación y estaremos listos para arreglar esto para Paraguay, así como para Uruguay, Perú, Colombia y otros países sudamericanos donde no hay producción de vacinas. Aquí no solo tenemos la importación de la vacina en la primera fase, como vamos a producir las vacinas. El Butantan, el Instituto Científico Butantan, aquí en São Paulo, ya es lo más grande instituto de producción de vacinas del hemisferio sur, no solamente de la América Latina. Producimos millones y millones de vacunas acá en el Instituto Butantan. El año próximo va a completar 120 años de existencia este instituto científico aquí en São Paulo. Por tanto, tiene credibilidad, tiene un histórico muy positivo con las vacunas y ahora terá también con la vacuna contra la COVID. Gobernador, una cuestión que no tiene que ver con la vacuna, pero sí con algo que preocupa a todos, que es el impacto económico que ha significado esta pandemia para el mundo y en particular para los países de la región, atendiendo a la situación también difícil por la que atraviesa el Brasil en particular. A esta altura, ¿cuál es el balance que hacen de ese impacto económico y las perspectivas para los próximos meses y el 2021? Bueno, hasta el presente momento un desastre completo para la economía de Brasil e incluso la economía de São Paulo, que es el estado líder en la economía de Brasil. Acá tenemos 36%, como he dicho, de toda la economía brasileña. Solamente el gobierno del estado de São Paulo tiene una pérdida
más grande que 2 billones de dólares con impuestos que no serán hechos, que no estarán en el caja del gobierno de São Paulo. La economía muy perjudicada, no por la cuarentena, sí por la pandemia. La pandemia es el enemigo de la economía de todos nosotros. Pero acá estamos optimistas con el futuro con la vacuna, con el futuro también de la economía de São Paulo y la economía de Brasil. Acá tenemos como secretario de la Economía del Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, que fue el ministro de la Economía del gobierno Temer, el gobierno que antecedió el gobierno Bolsonaro, un hombre con una reputación internacional muy buena. Está bajo su comando toda la economía del Estado de São Paulo y ahora realizamos un programa que se llama Retomada 21-22, Reset 21-22, para un programa de desarrollo económico para el Estado de São Paulo. Incluso en este programa, la desestatización, la venta y la concesión de empresas, de haciendas, de rodovías, ferrovías, hidrovías, aeropuertos, también el metroviario aquí de São Paulo, con concesiones al sector privado. Este es un sector donde el capital es muy intenso y además la intensidad de los operarios, de los que trabajan en ese sector, también es muy largo. Entonces, ese programa empezamos ahora en octubre 15. En 45 días lo empezamos y vamos a iniciar con un roadshow, con una presentación virtual en ese primer momento para los grandes bancos de investimentos en los Estados Unidos, Canadá, después Europa, Asia, incluso China, Japón, Sur de Corea y además también en el Oriente Medio. Este será un programa muy robusto para la reactivación de la economía de São Paulo con reflejos en la economía de Brasil. Gobernador, y en la economía de Paraguay también. Ojalá, claro. Siendo el estado más grande ojalá, y más poderoso económicamente del Brasil, además del más populoso, ¿cómo están en dos temas que nos importan a todos? El testeo, las pruebas de COVID y las camas de hospital. São Paulo es la región que más teste lo hace en todo el continente latinoamericano. Ahora ya estamos llegando a 4 millones de personas ya testadas aquí en São Paulo. Y seguimos haciendo todos los días un número superior a 30.000 testes por día, todos los días, de lunes a domingo, todos los días. Y el deseo es crecer ainda más. Hoy tenemos 89 testes para 100.000 personas, muy cerca del número de la proporción que tiene Alemania, que es el país que más testa en todo el mundo. Esta fue una opción correcta que hicimos nosotros bajo la orientación de la salud y de la medicina hace 6 meses, cuando tuvimos el primer caso de COVID aquí en São Paulo y en el Brasil. El primer caso fue acá en la ciudad de São Paulo. Las unidades de terapia intensiva, acá más que dobramos la cantidad. Teníamos 3.500 unidades de terapia intensiva para los enfermos en situación más extrema. Ahora tenemos 8.200 en el estado de São Paulo. Es más do que tiene España, más do que tiene Italia. Fizemos un esfuerzo enorme y una inversión tremenda para equipar los hospitales públicos del estado de São Paulo, además del sistema privado, que es muy bueno también aquí en São Paulo. Entonces, la ocupación mediana de los espacios, de los lechos de UTI en São Paulo ahora es bajo de 55%. Hoy es 54,2% de la ocupación. En algunos momentos, en algunas ciudades brasileñas, estaban booked, más de 100%. Pero acá, por suerte, también porque trabajamos con una orientación correcta de la salud, nunca tivemos un paciente, una persona con COVID
que no tengan recibido la atención primaria y la atención también en unidades de terapia intensiva en São Paulo. Aquí atendemos a todos, literalmente, integralmente, a todos los infectados, y fueron muchos. Acá en São Paulo, más de 350.000 personas tuvieron COVID, fueron infectados pela COVID. Perdemos más de 24.000 personas, pero ya salvamos también más de 200.000 personas en el sistema público y privado de salud en São Paulo. Gobernador, agradecemos su gentileza de habernos atendido. Gracias realmente por renovar también el contacto. Esto se iba a registrar ya hace un par de semanas atrás. Vemos y celebramos que esté bien porque nos llegó la información de su aislamiento por COVID. ¿Cómo se sintió a propósito de su experiencia personal? ¿Cómo le tomó esta enfermedad, João? Tú sabes que la reacción del cuerpo varía en las personas. Sí. Yo tengo 62 años de edad, pero soy atleta, practico esportes toda la vida. Pero ainda con este perfil, me quedé con la COVID. Además, mi esposa también, mi señora también. Y mis hijos, mis 3 hijos, que son fuertes, todos practican esporte, pero todos tuvieron también. Lo fizemos el isolamiento en nuestra casa aquí en São Paulo, juntos. No hubo ninguna situación colateral de síntomas, fomos todos asintomáticos, por suerte. Y por 10 días nos quedamos en isolamiento, exactamente porque no teníamos ningún síntoma y ningún mal durante este periodo. Y ahora todos los 3 hijos, mi señora y yo, estamos inmunes, pero vamos a adoptar también la vacuna, porque los inmunes no están inmunes para siempre. Claro. Pueden estar inmunes, los médicos aquí dicen en torno de 8 meses es el límite de la inmunización media para quien ya lo tuvo la COVID. Entonces, vamos a ir también cuando la vacuna llegar, estar inmunizados también como los demás brasileños de São Paulo, los demás brasileños y espero también los paraguayos. Entonces, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Quiero decir que a mí me encanta mucho el Paraguay, tengo muchos amigos en Paraguay, ya lo visité varias y varias veces, entonces a mí es un placer poder hablar con todos que nos escuchan y nos asisten en ese momento. Bueno, ya sabe, como periodista, si necesita alguna información, estamos dispuestos, ya su equipo tiene todo el contacto, por eso agradecemos su gentileza, decimos, es periodista, entonces entiende esta necesidad de poder establecer un contacto con un político como usted, que en el fondo, porque nunca uno deja de ser periodista, João, eso es categórico. Claro. Sí. Tengo un enorme orgullo de haber trabajado por 25 años en la televisión aquí en Brasil y además en periódicos y radios. A mí es un placer siempre, es una profesión que está en mi corazón. Entonces, a ustedes mi abrazo, mis saludos y gracias por la oportunidad.